abordaje desde el primer nivel de atención y comprender la importancia que hay del trabajo interdisciplinario en lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Bien, entonces, a modo de introducción, para comenzar a hablar sobre este tema, vamos a decir que los trastornos de la conducta alimentaria los asumimos como enfermedades complejas, por lo tanto, su escenario también será de la misma manera. Y tenemos que recordar que el grupo etario frecuentemente afectado o más afectado son los adolescentes. Los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por una excesiva preocupación por el peso, por la figura y puntualmente también por la alimentación, ¿sí? Generalmente van acompañados de prácticas inadecuadas en la conducta alimentaria, como bien dice su nombre, para controlar el peso y la figura. Nosotros vamos a utilizar la clasificación del DSM-5, la última actualizada, donde nos dicen que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria se engloban 4 entidades que están categorizadas como anorexia nerviosa. Dentro de lo que son los factores socioculturales, tenemos que tener en cuenta la importancia que le dan ahora en la adolescencia a lo que son el atractivo físico, comparando un poco lo que es belleza o atracción con la delgadez, personas con autoestima disminuido o que personas que tienen muy en cuenta lo que es la apariencia corporal. En cuanto a los factores personales, personas que tienen un malestar en lo que son relaciones interpersonales o que dependen en exceso de lo que es la apariencia física. En cuanto a lo genético y biológico, hacer dieta de por sí predispone a los trastornos de la conducta alimentaria. Cuanto mayor sea el tiempo y la rigidez al entorno familiar es un factor de riesgo, ya que hay familias que se ocupan mucho de lo que es la apariencia, que dan un lugar de privilegio a este tipo de cosas, y en familias que no existe una alimentación estructurada. Bueno, en cuanto a los factores desencadenantes que vamos a tener para este tipo de trastornos, tenemos comentarios negativos acerca del físico en los grupos o en sus pares, el interés por los cambios de hábito, que ahora está, bueno, el vegetarianismo, la ortorexia, que es la obsesión patológica e irracional que tienen por comer sano o por la calidad de los alimentos. Bueno, que estén atravesando algún acontecimiento vital estresante, si ya sea separación de los padres, irse a estudiar en otro lugar, alteraciones, problemas interpersonales, el comentario, las burlas, dietas restrictivas o ayunos también son factores desencadenantes, la obesidad, la insatisfacción corporal y el abuso de sustancias. Bueno, para hablar un poco de cuáles serían los signos y síntomas que generalmente vemos y tenemos que tener presente a la hora de hablar de trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? En primer lugar, podemos identificar aquellas dificultades con los cambios de la ingesta, ¿sí? Con los cambios en la alimentación. También la pérdida o ganancia de peso o de talla, ¿sí? La obsesión con la comida y con el peso, esto es un factor muy importante, una situación muy importante que tenemos que abordar en el consultorio. La dieta implacable, aquellos adolescentes que comen la dieta de manera estricta, que limitan los alimentos que ingieren, la forma en que los comen. Ya vamos a hablar más adelante cómo son algunos de los rituales que usualmente acompañan a estas conductas de la ingesta alimentaria. Otro factor u otro signo que nos debería despertar la alerta es la ausencia, que el adolescente se ausente de las comidas familiares, ¿sí? En el caso de las mujeres, uno de los motivos también que nos hacen pensar en un trastorno de la conducta alimentaria es una situación de amenorrea, que en realidad se asume, más allá de los 3 ciclos de amenorrea, pensar en que puede haber un trastorno en el eje hormonal que nos haga pensar en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Los vómitos provocados, comprar laxantes, enemas, diuréticos, ¿sí? Son todas actitudes que nos hacen pensar en estos trastornos. Cambios súbitos en el estado de ánimo o que los familiares refieran cambios humorales en el último tiempo, incrementos o los cambios en relación a la actividad física de estos pacientes y otros síntomas somáticos que se engloban una serie de síntomas inespecíficos que lo vamos a desarrollar a continuación. Bien, cuando
vamos a intentar plasmar el más eficiente desde el primer nivel de atención. Hay una situación sumamente importante que nos atañe a nosotros como médicos de familia, que tiene que ver con la detección precoz para un diagnóstico efectivo de los trastornos de la conducta alimentaria. La bibliografía sugiere, tanto la bibliografía nacional como la literatura internacional sugieren de que los trastornos de la conducta alimenticia, perdón, están infradiagnosticados actualmente. Esto es una problemática que ya llevaba mucho tiempo y se sabe que, a pesar de la elevada prevalencia y morbimortalidad de los trastornos de la conducta alimentaria, sigue habiendo un subdiagnóstico de los mismos, ¿sí? Entonces, en este sentido, la identificación precoz de los mismos va a ser un factor decisivo para el pronóstico de la enfermedad y también para su intervención, ¿sí? Está asociado con un mejor pronóstico. Lo que nosotros queremos mostrar a continuación tiene que ver con una legislación nacional que es la Ley 26.396, que se sancionó hace poco, donde nos habla un poco de, mejor dicho, extensamente sobre varias cuestiones que atañen a abordar la problemática de los trastornos de la conducta alimentaria. Como bien decía, esta ley propone que se declare de interés nacional la prevención y control de los trastornos de la conducta alimentaria, porque a su vez también promulga la investigación de los agentes causales, del diagnóstico y del tratamiento, ¿sí? A su vez, esta ley, dentro de la normativa, se crea el Programa Nacional de Prevención y Control de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Esto es muy importante porque es necesario que sepamos que a nivel nacional de la Administración Federal, en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, contamos con un programa nacional para la prevención y el control de esta patología, ¿bien? Además, la ley también dice que se incluyen los trastornos de la conducta alimentaria dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Este otro punto común porque tiene que ver con el registro de los mismos. La ley también prevé de que las instituciones de salud, tanto sea de gestión pública o de gestión privada, los obliga a llevar un registro de aquellos pacientes que han sido diagnosticados o que están siendo evaluados por trastornos de la conducta alimentaria. El registro entonces se convierte en un factor decisivo para poder implementar políticas públicas en relación a esta problemática. Otro de los puntos que queríamos resaltar de la ley para mostrarles a ustedes es la incorporación de este concepto que tiene que ver con la educación alimentaria nutricional, ¿sí? Que la ley plantea que la educación alimentaria nutricional tiene que estar presente en el sistema educativo en todos los niveles, en el nivel inicial, medio, secundario y superior, ¿sí? Que a su vez acompañen medidas que fomenten la actividad física, que eviten el sedentarismo y por supuesto que promuevan un ambiente escolar saludable, ¿sí? La ley es muy extensa en ese sentido. Esta es la perspectiva general que nosotros estamos brindando, pero para hacer hincapié en justamente los avances que hubieron en este sentido. A su vez, otro de los puntos importantes que plantea la ley es la capacitación de los educadores, de los trabajadores sociales, de los trabajadores de la salud y otros operadores comunitarios que van a ser partícipes en el proceso del abordaje de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Es importante resaltar también que esta normativa prevé la detección adecuada de las situaciones de vulnerabilidad y promueven acciones y estrategias para abordarlas a través de la orientación y la derivación. En otros países existen lo que se llaman las unidades de trastornos de la conducta alimentaria. Unidades en nuestro país, buenos intentos en este sentido, pero la ley nos brinda el marco teórico para que se promueva este tipo de unidades especializadas para abordar una problemática puntual. Otro punto muy importante que no queremos dejar de mencionar tiene que ver con la incorporación al programa médico obligatorio de los trastornos de la conducta alimentaria. Esto es muy importante porque los pacientes que sean diagnosticados con estas patologías deben recibir una cobertura integral, ¿sí? Por parte de las prepagas, las obras sociales, a todo el sistema de cobertura de salud lo obliga a brindar una cobertura asistencial integral para estos pacientes, ¿sí? Y abordamos lo del tema del registro. Si pasamos la siguiente diapo. A ver. Bueno, ¿cómo se puede presentar un trastorno de la conducta alimentaria en lo que es primer nivel de atención? Bueno, habitualmente
el adolescente no es el que llega a la consulta por este cuadro. Generalmente tenemos diversas formas de captarlo al paciente. Primero que nada, el cuidador de un familiar que acuda relatando el caso, derivaciones del equipo de salud, ya sea psicólogo, trabajo social, bueno, los agentes sanitarios. En un control de salud sigue estando nosotros alerta a, bueno, lo que ya vamos a ver más adelante, es un poco en cuanto a las asesorías, por ejemplo, que se hace ahora en lo que es en el marco de Planenia, que se hace en todas las escuelas, y bueno, a través de los agentes sanitarios que hacen las visitas domiciliarias, también captando pacientes. Bueno, en cuanto a las presentaciones que vamos a tener de los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a tener alteraciones físicas, como ya contaba mi compañero, la menorrea es una característica, la pérdida de peso, que es lo más frecuente, la presencia de astenia, bueno, también tenemos diversas complicaciones, alteraciones psicológicas, tener un paciente deprimido, irritabilidad, con ansiedad, con una preocupación excesiva en torno a la comida o cambios en su estado de ánimo, y también lo que son las alteraciones en las relaciones interpersonales, el aislamiento de la familia, reducir los contactos sociales, bueno, nos puede llevar a por ahí a pensar un poco en lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y tenerlo presente en las consultas en primer nivel. Estos son todos escenarios alternativos que los queremos presentar de esta manera un poco diferente. Entonces, bien decía mi compañera, podemos quizás englobarlo o pensar en estas situaciones, ya sea que busquemos alguna alteración física, alguna alteración en el plano de la salud mental o de las relaciones interpersonales. Bueno, lo que queremos plantear a continuación es mostrar cómo sería la sistemática de estudio de estos pacientes que, como decía anteriormente, se van a presentar en nuestro centro de salud. ¿Cómo debemos estudiarlo entonces? Por supuesto, es de buena práctica comenzar con una buena anamnesis, ¿sí? La bibliografía en este sentido plantea que la entrevista, la anamnesis al paciente, con TCA que ya vimos que generalmente va a ser un adolescente que quizás no concurra al consultorio preguntando puntualmente por esto, ¿sí? Pero entonces acá se plantea el escenario o el desafío para los médicos de familia de que tenemos que hacer una anamnesis correcta, ampliada, dirigida muchas veces para orientar nuestro diagnóstico y lo más detallada posible. La literatura, como decía, plantea en primer lugar que pregona, mejor dicho, de que la entrevista sea individual y luego ampliarla al espacio familiar. En este sentido, es importante tener un registro del peso de estos pacientes, que ya vamos a hablar más adelante, que no es el único factor donde nos tenemos que enfocar, y esto es lo nuevo que ha cambiado en estos últimos tiempos, pero sí es importante contar con un registro del peso. ¿Por qué? Porque va a ser un parámetro muy importante para orientar nuestra práctica más adelante. Entonces, con el registro del peso vamos a poder ver la evolución de este paciente, la ganancia o la pérdida y también poder cuantificarlas por supuesto. Dentro de los hábitos dietéticos, que también es importante detallarlo, es importante preguntarlos, y cuando decimos una anamnesis dirigida, es hacer hincapié en este tipo de preguntas, que es como está planteado en la diapositiva que pueden ver, como hacer preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es la primera comida del día? ¿Cuántas comidas hace habitualmente durante el día? Si come acompañado o no, si usa pantallas a la hora de comer, por qué motivo, si el adolescente o la persona que estamos evaluando suele prepararse sus propios alimentos, si utiliza utensilios, son todas preguntas que ya vamos a ver el significado, o mejor dicho, la razón de por qué las hacemos. Este tipo de preguntas está validada para nuestro medio, la hemos extraído de una bibliografía que está presentada por el Ministerio de Salud de la Nación en relación al abordaje integral de los adolescentes. También es importante tener un registro diario de la alimentación de estos pacientes, de la conducta alimentaria, de lo que ingieren en el lapso de 24 horas. Es una especie de bitácora que a nosotros nos sirven para observar en primera instancia
cómo es la calidad de esa alimentación, la frecuencia, todos los rituales que acompañan a ello, y por eso es importante indagar fundamentalmente en eso y más adelante adoptar esta práctica para que el paciente pueda registrar y nosotros ayudar que nos ayuda para poder intervenir. Es importante también indagar sobre las conductas compensatorias, es decir, si existe la presencia de vómitos autoinducidos, la ingesta de diuréticos, laxantes, como decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque todo esto sabemos que son prácticas que condicionan la ganancia de peso. Los pacientes que están muy preocupados por perder la mayor cantidad de peso, generalmente suelen recurrir a estas conductas compensatorias que sabemos que son peligrosas para su salud. Bueno, en cuanto a la entrevista a nuestros pacientes, tenemos que indagar también en lo que es la actividad física, ¿sí? ¿Qué tipo de actividad realiza? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué intensidad? ¿Cómo se siente realizando actividad física? En cuanto al estado mental, bueno, si hay en su salud mental, si hay una disminución de la atención, de la concentración, o si está muy alerta, observar si tiene un lenguaje escaso o monotemático, si hay obsesión con el peso, con la comida y con las actividades académicas. Bueno, consultar sobre las alteraciones del sueño, el consumo de sustancias, ya sea alcohol u otras drogas de abuso, el historial social, que haya antecedentes de maltrato, de abuso sexual, de factores estresantes recientemente, la presencia de bullying, de aislamiento social, de relaciones sexuales en riesgo. Y bueno, en cuanto a antecedentes personales y familiares, también la presencia de otras patologías acompañantes, trastornos psiquiátricos, nutricionales, el estado de vacunación del paciente. Bueno, en cuanto a la exploración física, vamos a tener signo de alarma más específico, va a ser la pérdida de peso, ¿sí? La detención en lo que es la curva de peso, bueno, el enlentecimiento de la talla también. El peso no va a ser el único marcador clínico, si bien es el más importante, pero no es el único marcador. Un paciente que tenga un peso normal puede tener trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, revisar bien la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. La bradicardia va a ser el signo físico más frecuente en estos pacientes y que nos pueden llevar a alertar sobre un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, en cuanto al peso y la talla, bueno, calcular siempre el índice de masa corporal eh, y en grado a eso clasificar si nuestro paciente está en desnutrición y en qué grado. Bueno, una vez que hicimos la exploración física, lo que corresponde entonces, o la pregunta que nos haríamos ¿es necesario pedirle algún estudio complementario a estos pacientes? Bueno, si bien ya venimos hablando de que el abordaje de estos pacientes tiene que ser también dirigido y más bien personalizado, también tenemos que centrarnos en qué estudios podemos pedirle a estos pacientes cuando tengamos la sospecha o una alta sospecha de que nuestro paciente está atravesando un trastorno en la conducta alimentaria. Dentro de los estudios laboratoriales que le pedimos, un estudio de sangre, por supuesto es importante pedir un hemograma, glucemia, función renal, la relación proteína-albúmina, amilasa, ionograma, ¿sí? Para evaluar sodio, potasio, cloro, las pérdidas de electrolitos o alguna otra alteración, bicarbonato, gases en sangre, función tiroidea y por supuesto hormonas sexuales. Toda la bibliografía que hemos consultado al respecto nos brinda información acerca de que sería conveniente pedir un laboratorio completo que incluya todos estos parámetros que hemos mencionado, porque todos estos parámetros nos van a hablar cada uno o nos van a orientar, mejor dicho, para pensar en diferentes alteraciones que pueden presentar nuestros pacientes y donde tenemos que hacer foco luego en la intervención pertinente. Sin embargo, en el primer nivel de atención, nosotros sabemos que contamos con lo que hemos marcado en Colorado, es decir, que podemos pedir desde el centro de salud un hemograma, glucemia, urea, creatinina, el índice de proteína albúmina y amilasa. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando vamos a comenzar a estudiar a nuestro paciente, sabemos que nosotros podemos iniciar a pedirle un laboratorio y estos son las funciones que podemos tener disponibles.
Lo demás quizás lo podemos dejar para un nivel de complejidad un poco mayor o bien derivarlo para el hospital de mayor complejidad que tengamos cerca y pedir el laboratorio completo. Pero, vuelvo a repetir, no es un limitante para que empecemos a estudiar a nuestro paciente. Bueno, sobre los criterios diagnósticos, acá es importante que comencemos a hablar entonces cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes. ¿Qué son los factores o los puntos que tenemos que tener presente que es imprescindible para que lleguemos a una aproximación diagnóstica o bien a un diagnóstico certero sobre TCA? Es importante resaltar que los trastornos de la conducta alimentaria muestran una gran variabilidad de presentación y también de gravedad, ¿sí? No todos los pacientes se van a presentar de la misma manera, no todos vamos a tener que van a cursar una gravedad similar, ¿sí? Va a depender de muchos factores. Y por lo tanto, esto va a requerir diferentes enfoques terapéuticos y lo importante aquí entonces va a ser la individualización del tratamiento. En este sentido, vamos a decir, y adelantándonos un poco, de que el enfoque de todo este proceso diagnóstico y terapéutico va a tener una fuerte impronta interdisciplinaria y en la medida que sea posible en nuestro medio, también especializada, porque tenemos grandes profesionales que se dedican solamente a los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, primeramente vamos a hablar de lo que es la anorexia nerviosa, ¿sí? De acuerdo a los criterios de clasificación del DSM-5, vamos a tener criterios a cumplir para hacer el diagnóstico de esta patología. Primeramente, rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado para la edad y para la talla del paciente. El miedo intenso a ganar peso o a convertirse en un obeso, incluso estando con un peso por debajo de lo normal. Que tengan alteraciones en la percepción del peso o de la silueta corporal, exagerando la importancia de la autoevaluación y la negación del peligro que comprende este bajo peso. En las mujeres postpuberales la presencia de amenorrea también es un criterio diagnóstico. En base a eso, vamos a decir que tenemos dos subtipos clínicos de anorexia nerviosa. Tenemos un tipo restrictivo y un tipo compulsivo purgativo. El tipo restrictivo es, durante los episodios de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a atracones o purgas. Por ejemplo, no acude a lo que es la provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas. Que en el tipo compulsivo o purgativo, sí, el individuo sí recurre a lo que son los atracones o a las purgas. Después tenemos la otra entidad que todos conocemos, que es la bulimia nerviosa. ¿Qué nos dice el DSM-5 para poder clasificarlo? Bueno, en su última edición el DSM nos dice que acá sí tenemos que objetivar la presencia de los atracones y que estos atracones sean de manera recurrente, frecuente. Las condiciones que un atracón debería reunir, dice el DSM-5, de que debería ser una ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo, por no más de 2 horas, con una cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en el mismo periodo y circunstancia. Esto es muy importante porque no va a ser lo mismo lo que puede consumir un adolescente de 15 años de lo que puede consumir un adolescente de 13 años, o si nos vamos a una edad un poco, ¿sí? Esto es el método de comparación. Segundo, de que ese atracón sugiera una sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento, por ejemplo, la sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo de cantidad de comida. Así es como el DSM-5 define un atracón. Ahora, estos atracones recurrentes también tienen que estar acompañados por estas conductas compensatorias que decíamos en una de las primeras diapositivas. Que estas conductas compensatorias se asumen que deben ser de manera repetitivas, con el fin de no ganar peso, ¿sí? En este sentido vamos a hablar de que pueden ser de dos tipos, purgativas y no purgativas. Dentro de las purgativas son la provocación del vómito, el uso excesivo de laxantes, como decíamos anteriormente, el consumo de diuréticos de manera desmedida, el uso de enemas o de otros fármacos que andan dando vueltas que prometen el descenso de peso.
Y las conductas compensatorias no purgativas, entonces, serían el ayuno o el ejercicio físico. Entonces, hay una limitación de la ingesta también, pero sin utilizar otros métodos. Bueno, en cuanto a los trastornos alimenticios no especificados, los TANE, vamos a tener como característica que los pacientes no presentan todos los criterios que dijimos anteriormente, según la DSM-4, para el diagnóstico ni de anorexia nerviosa ni de bulimia nerviosa. Se consideran que son cuadros incompletos, por eso se clasifican dentro de lo que son los trastornos crónicos, trastornos de conducta alimentaria, perdón, no especificados. Dentro de esta categoría vamos a tener formas subclínicas características de lo que es la etapa inicial de este proceso, donde la psicopatología no llega a instaurarse completamente todavía. Bueno, y por último tenemos los trastornos por atracón, ¿sí? Que usando también los criterios del DSM-5 nos dicen que también tiene que haber la presencia de episodios recurrentes de atracones con las mismas características o condiciones que mencionábamos anteriormente para la bulimia, y durante estos episodios de atracones debería haber al menos 3 de los siguientes indicadores de pérdida de control de esta situación, como por ejemplo comer más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse muy lleno, comer grandes cantidades de comida cuando no siente hambre, comer grandes cantidades de comida durante todo el día y que no haya una planificación de esos momentos de la ingesta de alimentos. Y otro punto muy importante es que el paciente refiera que se sienta a disgusto con él mismo, que hay una alteración del estado de ánimo, del humor, o que se siente muy culpable luego de comer. En este punto hay una diferencia que plantea el DSM-5 con respecto a su edición anterior, el DSM-4. ¿Qué es lo que cambió para estos trastornos por atracón? Hay 3 puntos importantes que se incorporan ahora, que tiene que ver con que esté caracterizado, que haya un importante malestar por estos atracones recurrentes y que estos atracones, esto es un factor muy importante, sean de al menos 2 veces por semana en un periodo de 6 meses. Si nosotros podemos objetivar eso, esto es un punto que suma para hacer el diagnóstico de trastorno por atracón. Y a su vez, que por supuesto no existan criterios diagnósticos para clasificarlos como bulimia o como anorexia. Esto es lo nuevo que incorpora el DSM-5. Bueno, en cuanto a lo que es la prevención en atención primaria, es importante transmitir la importancia de los factores de protección para los trastornos de la conducta alimentaria. Como primera medida es una alimentación saludable, realizar al menos una de las comidas al día con la familia, con el grupo familiar, facilitar la comunicación, tanto familiar como entre los pares, mejorar la autoestima, evitar las conversaciones familiares que giren compulsivamente sobre lo que es la alimentación o la imagen, evitar bromas o desaprobaciones sobre el cuerpo, el peso y la forma de comer que hay entre los niños y adolescentes. En cuanto a las recomendaciones que podemos dar desde el consultorio o desde el primer nivel, se recomienda en todos los pacientes con riesgo o con diagnóstico de trastorno crónico de la alimentación es la ingesta de 5 a 6 porciones de alimentos por día, que no debe participar de la compra, ni de elección, ni la preparación de los medicamentos. Esto es también por esto de la obsesión y de contar las calorías, entonces se debe evitar hacerles partícipe de esta parte de la alimentación. Idealmente tienen que comer acompañados, ya sea del grupo familiar o integrar la misma dieta que tiene su familia. Preferentemente que no vaya al baño después de 1 hora de haber ingerido alimentos, más que nada por los vómitos autoprovocados. Pactar tiempos de actividad física que sea de leve a moderada y siempre supervisada. Consumir todo tipo de comidas presentadas sin negociar las raciones a comer. Seguir un orden adecuado de los platos, no triturar ni desmenuzar los alimentos, y que la duración de la comida idealmente sea entre los 30 y 60 minutos. Acá es importante entonces, siguiendo con las recomendaciones que daba mi compañera, que empecemos a pensar entonces cuál va a ser el abordaje
puntual que vamos a tener que darle a estos pacientes. Acá es un punto muy importante donde tenemos que hablar de la constitución de un equipo terapéutico. Para el abordaje de estos pacientes, que ya dijimos que es una realidad compleja, que presentan una gran variabilidad en cuanto a sus manifestaciones clínicas y demás, es necesario entonces un enfoque interdisciplinario. Acá vamos a necesitar de la presencia no solamente de los médicos de distintas especialidades, profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, pediatras, médicos de familia y otros especialistas como especialistas en nutrición, especialistas en endocrinología. Los nutricionistas, los licenciados en nutrición que trabajan con nosotros en los centros de salud, van a tener un gran protagonismo porque necesitamos de su mirada y de su trabajo codo a codo interdisciplinariamente. Los psicólogos, para abordar la esfera de salud mental, la presencia de trabajadores social, porque es importante acá hacer hincapié en el entorno de estos pacientes, el enfoque familiar donde tenemos que hacer hincapié tiene que ver justamente de abordar todos los otros componentes que rodean a nuestros pacientes con TCA, ¿sí? Entonces, la presencia de otros profesionales también, como terapistas ocupacionales, enfermeros y agentes sanitarios, van a constituir este gran equipo que proponen la bibliografía para tratar a los pacientes con TCA. Bueno, ¿qué intervención vamos a tener como médicos de familia en lo que es el primer nivel de atención? La detección y diagnóstico precoz, ¿sí? de nuestros pacientes. Identificar los factores de riesgo, los patrones de conducta alimentaria alterados, evaluar el peso, la talla, el índice de masa corporal, los ciclos menstruales, control de signos vitales, excluir toda otra causa de pérdida ponderal, realizar una adecuada valoración nutricional, monitorizar tanto las complicaciones agudas como crónicas de estas patologías y, entender bien cuándo hay criterios de derivación, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Coordinar lo que dice mi compañero, coordinar los cuidados con salud mental y con otros niveles de tratamiento para tener un enfoque interdisciplinario, conocer qué recursos disponibles tenemos en la comunidad, ¿sí? En quién podemos apoyarnos, en otras instituciones, en escuelas, en, bueno, realizar un seguimiento estrecho con el paciente, el paciente que tenemos que tener un seguimiento estrecho y periódico. Bueno, siempre hacer recomendaciones a los padres de los pacientes, que es lo que ya dijimos anteriormente, facilitar un poco el proceso de aceptación de lo que es su enfermedad, que a veces por ahí es muy negada por ellos mismos. Esto siempre acompaña al grupo de salud mental. Y guiar sobre lo que es la alimentación saludable. Bueno, entonces acá se nos plantea el desafío de pensar, entonces, teniendo este paciente en el consultorio, ¿cuándo podemos derivar? ¿Sí? Lo que vamos a presentar a continuación son los criterios orientativos que tenemos que tener presente para el primer nivel de atención. Esto es un circuito local que hemos armado nosotros en base a la información que podemos recolectar de acá, de la ciudad de Salta, de cómo sería el paso a paso que deberíamos hacer con estos pacientes. El primer punto que se nos plantea, por supuesto, es qué es lo que podemos hacer nosotros en el centro de salud y después dónde podemos derivar a estos pacientes. Dijimos que afecta a la población adolescente, entonces vamos a tener una población compartida entre lo que es un hospital de atención puramente de niños y para aquellos que tienen más de 15 años ya entran al sistema. Asistentes que tiene nuestro centro de salud, los licenciados en nutrición, psicología, trabajo social, agentes sanitarios, enfermería, etc. Y por supuesto, un punto muy importante, una ventaja que tenemos nosotros, que tiene que ver con los turnos programados, o sea. Perdón, ¿escuchan bien? ¿Se escucha bien por ahí? ¿Se escucha? Sí, se cortó la cara. ¿Se escucha? No sé si nos pueden decir si se escucha. Ahora sí. Ahora sí, bien.
Entonces decíamos, estamos hablando de este circuito que proponemos acá para orientarnos a dónde derivar a nuestros pacientes. Dicho esto, presentamos la realidad entonces de un centro de salud. Tenemos que tener presente que para derivar a nuestros pacientes a un nivel de complejidad mayor, tenemos dos opciones. Hay distintos servicios que van a poder captar a estos pacientes a los cuales debemos derivar. En primer lugar, entonces, hablando de una instancia de hospital, el Hospital Materno-Infantil de acá de la ciudad de Salta y el Hospital Oñatibia, ¿sí? En estos hospitales, que acá estamos dejando los contactos, vamos a poder derivar estos pacientes, aquellos que sean menores de 15 años, a la unidad de soporte nutricional, que acá dejamos el número del 0800 para solicitar los turnos, o bien lo podemos hacer con el 148 y generar la interconsulta, ya sea de manera, podemos llamar por teléfono, quiero decir, y también debemos hacer la derivación de manera escrita. Y para aquellos pacientes que tienen más de 15 años, que ya entran al circuito de atención del adulto, el Hospital Oñatibia es el centro de referencia para estos pacientes en el servicio de nutrición clínica que está a cargo de la doctora Alina Nasa, que también podemos generar la derivación ya sea de manera escrita o llamando al 148. Obviamente, como contamos en nuestra provincia con un sistema de referencia y contrarreferencia, el tercer paso entonces va a ser que estos pacientes vuelvan porque el papel que nosotros vamos a cumplir como médicos de familia dentro del centro de salud va a ser el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Con las pautas que brinden los especialistas o la mirada que puedan aportar los especialistas en TCA. Las pautas de mantenimiento y, por supuesto, continuar con este abordaje interdisciplinar. Bueno, vamos a tener criterios de internación, ¿sí? Sabemos que son patologías que podemos manejar en el centro de salud, pero tenemos que estar atentos a cuándo derivar y cuándo nuestro paciente necesita internación. Como primera medida, un índice de masa corporal menor a 16 o la pérdida de peso mantenida a pesar de que esté en un tratamiento intensivo, la presencia de deshidratación, de alteraciones hidroelectrolíticas por ejemplo, provocadas por diarreas, bueno, cuando haya presencia de alteraciones en el electrocardiograma, cuando haya inestabilidad fisiológica, bradicardia grave, que va a ser es el signo más frecuente que tenemos en cuanto al examen físico en los pacientes con TCA, la presencia de hipotensión, hipotermia o hipotensión ortostática, cuando haya un rechazo total a alimentarse, la presencia de vómitos y atracones incontrolables, cuando haya un fracaso en el tratamiento ambulatorio de nuestros pacientes, cuando ya haya la presencia de complicaciones médicas, de malnutrición como síncope, convulsiones, insuficiencia cardíaca, la presencia de pancreatitis, o cuando tengamos comorbilidades psiquiátricas o médicas que nos puedan impedir el seguimiento ambulatorio de los mismos. Bueno, hasta aquí hemos presentado un pantallazo que era lo que queríamos mostrar en relación a los trastornos de conducta alimentaria. Quiero volver sobre el punto este de la complejidad de este escenario y no dejar de decir que sigue siendo un problema de salud pública, por eso es que nos pareció interesante traer esta problemática para exponer en este Ateneo del día de hoy. A modo de conclusión, vamos a decir de que los trastornos de conducta alimentaria son trastornos multicausales y acá está la clave para poder abordarlos posteriormente y que se desarrollan debido a una interacción de múltiples factores que predisponen y mantienen estas conductas. La prevención en este sentido va a ser la clave para disminuir la incidencia, los casos de trastornos de la conducta alimentaria. Bajar los índices, mejorar la estadística de estos pacientes, de esta problemática, va a depender casi enteramente de una buena prevención y de calidad. Bueno, la detección precoz de los trastornos de la conducta alimentaria, sí estar siempre pendientes de los puntos que vimos anteriormente, que nos puedan llevar a identificar un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, esta identificación precoz es fundamental para un pronóstico bueno en cuanto a esta enfermedad, que van a requerir siempre un tratamiento individualizado e interdisciplinar de acuerdo a la gravedad y al tiempo que tiene el trastorno crónico alimentario. Y bueno, lo que veníamos hablando anteriormente, la necesidad de abordarlo como equipo de salud, tanto no solo al paciente, sino a todo su entorno.
Bueno, Nosotros a continuación les dejamos la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración de este Ateneo y queremos invitarla a nuestra experta del día de hoy, la licenciada Giraldes, que ella trabaja, se desempeña actualmente como referente del Plan ENIA acá en la ciudad de Salta, en varios colegios de nivel secundario, donde realiza asesorías de salud integral del adolescente. La hemos elegido a ella, así que si tienen alguna duda o alguna consulta, vamos a poder abordarlas en conjunto y con la experiencia de María José. bueno, yo cedo mi lugar, así pase María José y pueda despejar las dudas que tengan. Muchas gracias. Bueno, Majo, en primer lugar, queríamos darte las gracias por brindarnos tu tiempo en este espacio para esta problemática que nos parecía muy interesante abordarla en este Ateneo. Y en primer lugar, preguntarte o darte pie para que nos cuentes cómo es tu experiencia en la asesoría que realizás en los colegios, en los colegios secundarios de los barrios de la zona sur de la ciudad en torno a esta problemática. Bueno, primero, buen día a todos y a todas. Un poco poder estructurar ahí el plan, se llama Plan ENIA, Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, es un plan nacional que se encuentra acá en la ciudad de Salta y específicamente en Orán, que tiene como objetivo poder brindar un espacio de asesorías en centros de salud al primer nivel y también en colegios secundarios, entendiendo que la problemática de la salud sexual y la salud integral también abordan lo que son las problemáticas que involucran a las adolescencias. Algo interesante que traían acá a colación los chicos era cómo desde el modelo de APS es importante tener en cuenta los actores sociales de la comunidad para poder abordar. Y mucho desde la experiencia, desde el trabajo que hacemos, no solamente yo, si bien yo estoy en 2 centros de salud y 2 colegios secundarios en la zona sudeste, hay otros compañeros y compañeras que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad de Salta y otros en Orán, abordando también estas problemáticas. Desde específicamente los trastornos de conducta alimentaria vienen siendo no solamente ahora en este contexto o en estos últimos años, sino ya vienen siendo una problemática social, también lo abordamos, ¿no? Entendiendo de que más allá de lo generacional, implica también los contextos socioculturales que atraviesan y que involucran a cada uno de esos adolescentes. No por nada también el Plan ENIA aborda la salud desde una manera integral y la idea también es hacerlo desde la interdisciplina. Quienes formamos parte de equipos del Plan ENIA, si bien tenemos la responsabilidad como asesores en salud integral, somos profesionales que abordan diferentes áreas. Yo como trabajadora social, hay compañeros o compañeras que son psicólogos, médicos de familia, psicopedagogos. Este último tiempo y con la experiencia también de prácticas de rotaciones preprofesionales o con residencias, hemos tenido la participación de médicos de familia y también de nutricionistas que han revelado o han detectado un poco la necesidad que los equipos también estén conformados con profesionales de esa índole, ¿no? El abordaje hoy actualmente desde las asesorías, cuando se detecta una situación, porque una de las primeras causales, más allá de la atención en salud sexual por algún método anticonceptivo o alguna cuestión de infección de transmisión sexual, tiene que ver con los trastornos de alimentación. Muchas de las consultas, incluso 3 de las 5 que suelen siempre tener en un día, ya sea consultas escolares o dentro del marco de centro de salud, suelen ser referidas a la cuestión del cuerpo, en cuestión del desarrollo, en cuestión también de la alimentación, entendiendo también, y un poco de lo que siempre abordamos, nosotros desde un marco legal, no solamente de la salud mental, sino también del acceso a la educación sexual, y muchas veces, muy importante, el marco que implica la educación sexual integral y que implica la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y entendiendo también el contexto, ¿no? En este caso, hablando de la zona sudeste, en la cual me encuentro yo, es muy importante que no es lo mismo, y es lo que hablamos en los espacios de consejería, en la alimentación, que comer.
y al mismo tiempo o la habilitación que existe de los recursos a la hora de poder tener una nutrición o una alimentación saludable o una alimentación adecuada según el cuerpo o el contexto que tenga. De los centros de salud, y ahí un poco me detengo en esto de cuál es la estrategia que tiene el Plan ENIA, ¿no? El Plan ENIA es como también esa bisagra con la edad generacional de la adolescencia, de poder acercar a los adolescentes a los centros de salud o al nivel primario de salud. Entonces, por eso también el modelo de APS y también para casos de adolescentes, ya que estamos en algunas instancias con adolescentes que tienen entre 11, 12, entrando ya y hasta los 18, 19 años. Entonces, algo importante que también trabajamos tiene que ver con todo esto, la adherencia a la cultura. Adherir a la cultura va a implicar muchas expectativas. Nosotros del plan, a través de las asesorías, más que nada la demanda, porque muchas veces educación, y sí articular específicamente con los nutricionistas de los centros de salud, a través de turnos protegidos. Entonces, el Plan ENIA viene a ser esa bisagra de poder acercar a adolescentes al sistema de salud, que también puedan saber que tienen el derecho de poder acceder al sistema de salud a partir de los 13 años, sin la compañía y la responsabilidad de algún adulto o adulta, también trabajar un poco desde a la par con los nutricionistas y en caso también de abordar cuando ya se, el trastorno de, de, también una cuestión las problemáticas sociales van a dar. La edad generacional implica poder adaptarse a la cultura, poder permitir en la escuela, en donde está el bullying presente, entonces también abordar desde el bullying, hacemos jornada en uno que tiene el acceso a la salud con médicos, en donde muchos de los médicos o licenciados o en sí los profesionales van a secundaria, también podemos ahí contar con los profesionales para llevar consejería, asesorías individuales o grupales de alguna temática que sea de interés o que se vea y se detecte o se diagnostique como relevante a la hora de poder trabajar. Buenísimo. Bueno, muy interesante lo que nos brinda la licenciada. Queremos saber si hay alguna pregunta de los que están escuchando. Nosotros les contamos para que sepan, estamos ahora transmitiendo desde el Centro de Salud 54 de San Ignacio, así que estamos con la licenciada Giraldes acá, que también trabaja en este centro de salud, así que es conocedora de la situación en la zona. Queremos, vuelvo a preguntar si tenemos alguna pregunta. Si tienen los micrófonos abiertos, la pueden hacer. Algo interesante también, Sí. yo ya empiezo. No, por supuesto.
Algo interesante también que de los centros de salud, más allá de si estamos o no en la escuela, el Planenia también aborda en merendero, en comedores, o sea, con otros actores sociales, no solamente desde un ámbito institucional organizado, sino también de la sociedad civil organizada, en donde, bueno, se trabaja también, ¿no? No solamente desde la atención en salud sexual integral, sino también alimenticia, con otras propuestas también más que nada de APS, con poder derivar, porque acá en la zona sudeste tenemos muchos de los barrios y cada vez son muchos más los barrios populares que todavía no están consolidados como barrios porque no cuentan con la infraestructura, entonces también hacen a una cuestión de la alimentación no saludable, porque también tenemos el vertedero San Javier, entonces poder contextualizar, por lo menos yo centrándome hoy, y seguramente que en todas las zonas hay como siempre un análisis y un diagnóstico situacional, el contexto sociocultural y económico en el cual, por ejemplo, el Centro de Salud 61 y el 54 de San Ignacio abordan las problemáticas es sumamente necesario. Por eso, desde la interdisciplina y de una mirada integral, entendiendo a APS también como un modelo de salud comunitario el que se busca, es fundamental. Me imagino que, bueno, como se está transmitiendo también en el interior, es una demanda sumamente necesaria el poder contar con otros actores para poder abordar, ¿no? Sabemos que es una necesidad de estos espacios de asesoría porque siempre lo demandan para las adolescencias, pero bueno, la idea es debatir y poder buscar que a través de estudios o a través de las demandas... ¿Se cortó? ¿Se corta? Creo que no se está escuchando, no sé si nos pueden confirmar. Si quieren escribir alguna pregunta por el chat, las podemos leer acá. A ver. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, Emma. Hola, sí. Hola, Belén. Emma. Sí, ¿ahí me escuchan? Hola, doctora. Hola, ¿cómo Sí, la están? escuchamos perfecto. Primero, bueno, felicitarlo porque el tema de verdad que es un tema que es bastante importante y tenerlo en cuenta en la consulta de los niños y adolescentes. Estuvo muy buena también la apreciación esta de trabajar en conjunto desde las ESI en esto y particularmente creo, como ustedes decían, que es algo que es multifactorial, o sea que los motivos que llevan a los trastornos de la conducta alimentaria son tan diversos. Trabajar antes de la adolescencia, antes de la pubertad, con autoestima, con la prevención del bullying, porque de las estadísticas, al menos acá en Salta, la mayor cantidad de casos reportados con trastorno de la conducta alimentaria por lo general tienen un antecedente de bullying o alguna situación de abuso o violencia, ¿no? Entonces, como pautas preventivas, que ustedes bien lo dijeron, hacer como indagar sobre estas cosas en los pacientes que se sospecha, pero también trabajar desde las primeras infancias en lo que es autoestima, la imagen corporal, y en eso es fundamental hacerlo desde los colegios. Y también en las casas, en la familia, me parece que enfatizando un poco las prácticas preventivas, sumándole a todo lo que dijeron, que estuvo bastante completo. Bien. Es tal cual como dice usted, doctora, la verdad que el sentido quizás del abordaje desde el primer nivel de atención es también prestar atención a todas estas cuestiones. Está ampliamente escrito y consolidado en la literatura de que todos estos factores, por supuesto, que influyen. Y no es menor digamos, los cambios que hubieron a nivel sociocultural, la pandemia de por medio, que han modificado también muchas cuestiones que tienen que ver con el hábito de la ingesta de alimentos. Pero no es solamente eso, y hemos resaltado en la presentación que el peso no es, no es el factor único en donde tenemos que hacer hincapié, y tomo lo que decía la doctora Párraga recién, de tener una mirada más amplia con el resto de los factores que influyen y que van a tener una fuerte presencia, foco en el entorno familiar. Yo le quería preguntar a la licenciada, ella que está trabajando en las asesorías actualmente, según su experiencia y su mirada, ¿cómo es el panorama, por lo menos acá en la ciudad de Salta? Sabemos, esto algo que queríamos resaltar también,
de que no contamos con estadísticas actualizadas con respecto a los trastornos de conducta alimentaria, no tenemos estadísticas centralizadas, tampoco tenemos estadísticas a nivel provincial. Entonces, en esta perspectiva nos va a servir mucho la mirada de quienes trabajan y están todos los días trabajando con adolescentes. Por eso la pregunta iba en relación a cuál es tu mirada en cuanto a la presencia, a la frecuencia, o qué ves vos sobre el trastorno de conducta alimentaria en las escuelas, que sabemos que también es uno de los principales centros de derivación para la consulta médica. Y son muy recurrentes en función no solamente por patrones de alimenticios basados por alguna cuestión de deporte o en la cuestión de la imagen, que llegan mucho por la cuestión de la imagen y los estereotipos de contextura. Incluso muchas veces hablamos que pretenden una física que es bonita. Entonces hablamos con referencia a la alimentación, cómo la organización, son frecuentes también por la cuestión del deporte. Exacto. Estamos hablando no de la preadolescencia, sino ya hablando de una adolescencia más de 15 a 18 años, porque empieza a practicar algún deporte, en donde empieza así la ocupación en eso, ¿no? De cómo alimentarse, qué comer, qué no, también porque sociocultural y también los medios de comunicación alimenta también a poder ir planteando otras maneras o patrones de alimenticios. Hay muchas de las consultas que habían surgido, por lo menos en la técnica que hay acá en Prohipo, basado en alimentación basada en plantas. Entonces, bueno, hay ciertos modelos y patrones alimenticios que hoy sí son por lo menos una carta para los adolescentes y por lo menos se vienen repensando de qué manera hacerlo. Y lo interesante y lo importante es cómo nosotros como profesionales de la salud somos permeables o permitimos y somos canal y puente para que esos adolescentes puedan ingresar. Y un poco también ahí concuerdo con la doctora que compartía, cómo también empezar a trabajar la diversidad corporal claramente desde las infancias, entendiendo de que los cuerpos son diferentes y que también la alimentación es una parte y un pilar fundamental, pero también cómo acompañamos nosotros como salud, como equipo y también como Estado, ¿no? Como política estatal de salud, para garantizar políticas públicas, así como un plan, desde un plan, un programa, estadísticas, que puedan ayudar y sobre todo seguir garantizando a que más profesionales puedan abordar y acompañar estos procesos. Pero hay una realidad de que muchas de las demandas, más allá de los métodos anticonceptivos desde el plan, son en relación a la alimentación. Y sobre todo a la alimentación basada para las cuestiones de estereotipos, sino es más que nada para poder adherir a una cultura, más que nada porque no se desarrollan los pechos, o sea, cuestiones más que nada en referencia a poder seguir ciertos patrones de cuerpos, hegemónicos claramente, pero desde esa mirada. Exacto. Y yo tengo una pregunta para hacer y quizás alguno la comparte también, pero ¿qué cambió con la pandemia? ¿Qué cambios notaste vos con respecto a la conducta alimentaria en la pandemia? ¿Se ven más casos? ¿Se han cambiado otras conductas? ¿Se han incorporado nuevos patrones? Esto del encierro y el uso permanente de las pantallas creo que también influye en la cuestión de la imagen corporal. Sí, bueno, después de la pandemia ha vulnerabilizado la subjetividad mucho de los adolescentes, incluso hoy muchas de las consultas son a cuestiones propias de lo que implican muchos ataques de pánico, la cuestión de la exposición. Hemos tenido incluso desde el Plan ENIA, quienes coordinan el espacio, vienen trabajando mucho como prácticas particulares de salud mental que involucran insolayablemente la cuestión alimenticia, porque tiene que ver el tema de un poco, hace rato también hablábamos de que veíamos la alimentación, que lo escolar no acompaña con otras propuestas alimenticias que no sean alto en carbohidratos, alto en azúcar, si bien tenemos hoy una ley de etiquetado, pero la ingesta constante de alimentos. Exacto. Si bien hay instituciones que han ido modificando ciertas propuestas, incluso han modificado que la merienda o el desayuno esté de una manera diferente, si hay como mayores situaciones de mayor ansiedad, los trastornos de ansiedad cada vez son más altos, las autolesiones. Hay prácticas que hoy como sistema de salud debemos estar muy alertas para poder abordarlo desde la interdisciplina,
y sobre todo poder detectarlo a tiempo. Porque sí, Claro. exactamente, pero sí hay bastantes cuestiones de ansiedad, que es lo que vemos de la asesoría, y sobre todo las cuestiones de trastorno alimenticio. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Podemos hacerla en este momento. No sé si se escucha bien. Si tenemos otra pregunta más, no veo por el chat. Si no, vamos a dar cierre a este Ateneo, si están de acuerdo. Bien. Bueno, entonces, nuevamente agradecerle a la licenciada Giraldes el acompañamiento en la presentación de este Ateneo. Les damos las gracias a quienes nos han escuchado. Espero que les haya servido y hemos dejado nuestras redes sociales de la residencia por si nos quieren acercar comentarios, sugerencias o pedir temas y para que puedan comunicarse con nosotros. Gracias.